Una buena compañía ayuda a que te cuides. Y nosotros también. En 10 en compañía. Ahora te hablamos de salud. Cada martes entramos al consultorio del doctor Alejandro Anderson, médico neurólogo, director del Instituto Neurológico Buenos Aires, INBA, y consultamos temas que tienen que ver con esto, con la neurología, y en este caso, esta cuestión que ha sucedido justamente con la presidenta Cristina Fernández, donde, bueno, ahora hay un posoperatorio y cuidados, y vamos a consultarlo para ahondar sobre este tema y qué pasa cuando tenemos un golpe con los traumatismos del cráneo, ¿no? A cómo tenemos que prestar atención. ¿Cómo estás, Alejandro? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Sara. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, nos hablabas un poquito de la referencia que tenemos ahora con la cuestión de la recuperación de la presidenta, esto que bueno, que ojalá lo cumpla, ¿no? De poder estar tranquila, de no leer diarios, como están diciendo los medios, informando que no está leyendo ni diarios, ni viendo tele, ni interiorizándose de lo que sucede, que sí, ¿es fácil o no abstraerse de todo eso luego de una operación de este tipo? Y bueno, mira, por un lado, lo importante es cuando uno tuvo una intervención que bueno, que significa siempre un riesgo para terminar de recuperarse y recibir el alta médica, es cumplir con las indicaciones, evidentemente que eso es muy importante. Ella está ya en, como en un sexto día, ¿no?, de evolución, y aparentemente, por lo que refieren los colegas, la evolución ha sido muy buena, lograron evacuar el hematoma subdural, superaron esas primeras 72 horas de reposo absoluto, donde tenés las primeras 24 con el drenaje, y ahora ya con un reposo relativo, muy cuidada, pero puede estar, digamos, en su domicilio hasta que se absorba por completo el restito, digamos, que queda de hematoma, que se cicatricen bien las venas que están entre el cerebro y el cráneo, que son las que sufrieron el daño y las que fueron sangrando gota a gota y dieron origen al hematoma subdural. Evidentemente que el reposo, mira, sobre todo de lo que tiene que ver con la elevación de la presión venosa, es muy importante. Uno no puede subir escaleras, no puede cargar un peso, no puede volar en avión, obviamente tampoco te puedes pegar en la cabeza, o sea, el reposo de la cosa física es fundamental. Y, bueno, cierto ambiente tranquilo, evidentemente que favorece, porque si no uno se pone como más enérgico y va de acá para allá, y en el fondo, esa tensión psíquica se transforma después en tensión física, así que bueno, también algo ahí hay que cuidarse. Ayer estaba escuchando a un profesional, ya estaba la nota comenzada en radio, del zapping que hago permanentemente yo de radio, que decía que no convenía que se expusiera en temas que la pudieran estresar, porque en el cerebro se producían como vasoconstricciones y eso la podía afectar. ¿De qué se trata eso traducido? No, en realidad, mira, yo te cuento, o sea, la parte en sí, lo que está dentro del cerebro, estaría todo bien. Acá el problema, o sea, el hematoma subdural, la verdad es que es un tema mecánico. Te pegaste la cabeza contra algo, el cerebro es una caja de cráneo dura, y adentro tenés el cerebro, que es una gelatina, y entonces se sacude el pobre cerebro ahí adentro del cráneo, que encima es todo rugoso adentro, se lastiman las venas que están entre el cerebro y el cráneo, como te contaba, que es un sistema de sangre pero de baja presión, y eso empieza a sangrar. Bueno, se sacó el hematoma, y ahora lo que hay que esperar es que eso cicatrice, pero sinceramente no pasa por lo emocional esto. No es como cuando, hablamos de un accidente cerebrovascular, que tenés que cuidarte de la presión, del tabaquismo, de la diabetes, del estrés, si querés, de todos los factores de riesgo. Acá es diferente, es un tema en realidad mecánico. Y está bueno porque la gente, claro, ya después de toda la difusión que han tenido que ha tenido en los medios el tema accidente cerebrovascular o ataque cerebral, con tanta gente conocida que lo ha padecido, bueno, ahora la gente ha conocido algo nuevo, que es el hematoma subdural, y bueno, eso es importante, porque va a ayudar en la prevención, y va a ayudar en esto, que es la consecuencia muchas veces de los golpes en la cabeza o de los traumatismos de cráneo. Que los pacientes te preguntan, ¿y cuándo me tengo que hacer ver? O
por qué tipo de golpe en la cabeza me tengo que hacer ver y qué tipo de golpe no tiene ninguna importancia. Porque además lo primero que uno hace es ponerse hielo en general, ¿no? Claro, por supuesto. Pero ¿cómo sabemos si amerita un estudio? ¿O siempre hay que hacerlo? Mira, una cosa, hay como un límite a partir del cual seguro tenés que consultar, y es si tenés una pérdida de conocimiento por el golpe. Si el golpe fue tan intenso como para tener una pérdida de conocimiento, aunque sea muy breve, que te provocó una conmoción cerebral, ¿viste? Porque la pérdida de conocimiento, porque se te sacude el cerebro y eléctricamente deja de funcionar por un instante. Claro. Entonces perdés la conciencia. Bueno, cuando tuvo esa intensidad, hay que hacer un control, hay que hacer una tomografía de resonancia. Pero si vos te golpeaste, aparentemente no pasó nada, y después empezás con un dolor de cabeza que te llama la atención porque nunca lo tenés, o tenés náuseas, o tenés un trastorno de equilibrio, o ni hablemos de si tenés una convulsión, ¿no es cierto? No. Obviamente que son todas situaciones que por las que tenés que ir volando al neurólogo y consultar. Si cuando caminás te desequilibrás, o tenés falta de fuerza, o trastorno de sensibilidad, o vos ves al que se pegó en la cabeza a una persona de edad, ¿no? Que fue al baño y qué sé yo, se patinó, se golpeó la cabeza contra el lavatorio, y unos días después ves que empieza con un trastorno de conducta, se pierde dentro de la casa. Vos podés pensar que está desarrollando un hematoma subdural y lo vas a llevar. Y también si tiene, por ejemplo, excesiva somnolencia, ¿no? Si tiene mucho sueño y es difícil de despertarlo, o tiene visión doble, o visión borrosa, o tiene una pupila más chiquita que la otra, viste que a veces las pupilas son de diferente tamaño, que nosotros siempre le miramos los ojos a los pacientes. Todos esos signos son como señales de alerta, y que te indican que tenés que estudiar en más profundidad al paciente, y entre otras cosas lo que tenés que hacer es tener una buena fotito, una buena imagen, o sea, una resonancia o tomografía computada de la cabeza del paciente que ha tenido ese traumatismo de cráneo. Cuando se producen estos golpes, ¿es verdad o es mito que no se puede dormir por espacio de 2 horas? Mira, ¿O no es conveniente? Hay, viste, como un protocolo para seguir a los pacientes, porque muchas veces los pacientes que concurren por un golpe en la cabeza, las guardias, le dicen, bueno, mire, usted se tiene que quedar 24 horas en observación. Entonces, cuando se quedan los pacientes en observación, cada hora los controlan, le hacen un pequeño examen neurológico y miran todas estas cosas que te contaba, el equilibrio, las pupilas, etcétera. Y bueno, entre otras cosas, vos ves si el paciente está bien reactivo, está lúcido o no. A veces pasa que es de noche, entonces claro, no lo vas a dejar al pobre paciente sin dormir, pero igual vas y lo despertás. Y si es fácil despertarlo, cuando se despierta el paciente está realmente lúcido y conectado, como cuando nos despiertan a nosotros en el medio de la noche, está todo bien. Ahora, si el paciente no lo puedes despertar o está muy confuso, eso es una señal de alerta. Sí, antes es cierto, se le decía a los pacientes de no dormir. Hoy en día, más que todo, se fijan en que se despierten fácilmente y estén orientados. En general los dejan dormir, bueno, depende del horario también, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿alguna recomendación más, Alejandro? Mira, la recomendación es que hay que tener cuidado con los golpes en la cabeza, y sobre todo si uno tiene actividades de riesgo, en las que además está en general indicado protegerse con algún casco. Por favor, no anden en moto o en bicicleta o esquíen sin casco, porque el traumatismo de cráneo realmente es un problema y es increíble lo que protege el casco. Vos sabés que hace menos de una semana atendí un chico que bueno, venía en moto en la esquina, un auto lo chocó de costado, no importa quién tenía la culpa, pero el tema es que el pobre chico salió volando y la moto también. Y te digo la verdad, se salvó porque tenía casco. Porque aunque no lo creas, hasta el casco se rompió. Y se le arrancó la visera al casco. ¿Viste que son duras las viseras de moto? Sí. Se le arrancó la visera, pero bueno, ¿viste? La verdad que el chico tenía el cuerpo así golpeado, nada grave, pero a veces pasa que de los accidentes los pacientes no tienen cosas graves, pero tienen un golpe en la cabeza que realmente es un problema, ¿viste? Porque la cabeza que pega contra algo contundente, contra el cordón de la vereda o algo de concreto, siempre se fractura y se lastima.
Entonces, bueno, no, la verdad que el chico, gracias a que tenía el casco, se salvó. Y los ciclistas también se tienen que cuidar mucho en la ciudad, ir por las bicisendas, etcétera. Hay que cuidarse de los traumatismos de cráneo porque, en particular, el adulto joven, la primera causa de muerte del adulto joven son los accidentes, y en los accidentes, si bien se pueden golpear otras partes del cuerpo, lo más peligroso es el golpe en la cabeza y tener esas contusiones cerebrales donde tenés hemorragias, etcétera, etcétera. Para cerrar, Alejandro, se me está ocurriendo, cuando el golpe se produce y hay una lastimadura, una cortante, ¿no?, que sangra, ¿es mejor? A veces he escuchado decir, bueno, qué suerte, se lastimó y la sangre salió, no se acumula adentro, no se coagula. ¿Es mejor o es lo mismo? No, la verdad que cuando... Pues claro, porque si vos te golpeás en la cabeza, está bien, no puede sangrar porque se lastimó el cuero cabelludo, que eso es superficial, ¿no es cierto? Sí. Pero si el tema es interno, es medio complicado. Por el de que te sale sangre por el oído. Ah. Si te sale sangre por el oído, en general te fracturaste la base de cráneo. Ah. Y entonces la sangre que está adentro del cráneo se está filtrando por la fractura de cráneo y te está saliendo por el oído. Eso es una fuente de infección. Y si en vez de sangre te sale como si fuera agua por el oído, el líquido cefalorraquídeo. Claro. Y eso también es por supuesto que es una señal de que te fracturaste la base de cráneo, y además es una fuente de infección, y más bien que tenés que ir volando, te tienen que llevar a internarte volando, fundamental desde ya. Perfecto. Porque evidentemente que vas a quedar ahí unos cuantos días bajo control, con imágenes, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y antibióticos preventivos y profilácticos de las posibles infecciones. Muy bien, Alejandro, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, por la explicación. Favor, siempre es un placer, Sara, hablar por tu programa. Has estado en todos los medios la semana pasada, pero ya estabas en el nuestro, porque somos muy celosas acá, ¿eh? Sí, la verdad que fue tremendo el tema del hematoma, pero bueno, es lógico, ¿viste? La primera mandataria, ¿viste? Lo más lógico, ¿no? Sí, por supuesto, hay que consultar y nunca está de más. Muchas gracias y quedamos para la semana que viene. Un beso y saludos para todos nuestros oyentes. Gracias, Alejandro, hasta un besito, luego. hasta luego. El doctor Alejandro Anderson, director del Instituto Neurológico Buenos Aires INBA, médico neurólogo, que sí, realmente la semana pasada me contaba recién que casi tuvo que suspender las consultas de los pacientes habituales, o al menos los que tenía agendados, porque los medios lo llamaban a cada rato sobre este tema, ¿no?, de la consulta de la salud de la presidenta, tanto radiales como televisivos. Sí, lo tenemos aquí en 10 en compañía del doctor Anderson también, a las 12:27 minutos.